Hola, muy buen día. Bienvenidos a nuestro webinar. Vamos a esperar unos minutitos a ver si más personas se conectan. Aprovecho a saludar a las personas que nos están viendo por nuestras redes sociales. Y bueno, ratificar de que en unos minutitos estaremos empezando. Muchísimas gracias por la asistencia, por el tiempo que hoy le están dedicando a este webinar. Así que vamos a comenzar en un par de minuticos. Gracias por la puntualidad. Muy bienvenido Jaime, Nelson y Oscar a nuestro webinar. Esperamos que disfruten mucho de esta presentación. Aprovecho también a saludar a todos en redes sociales. Gracias por seguirnos y por estar con nosotros en estos webinars, a todos los que se conectan por Facebook. Así que agradecerles por el tiempo. Doy la bienvenida a Ricardo a nuestra presentación. Comentarle que en un par de minutos podríamos comenzar. A ver si se conectan más personas a nuestro webinar de hoy sobre municipios. Y también presentar un poco de qué es Data Intelligence. A modo recordatorio para nuestros panelistas, mantener los micrófonos apagados. Para que podamos tener un buen webinar. Quizás esperar un minutito más y ahí damos inicio a este webinar sobre municipios, sobre la gestión de municipios y también presentarles un poco de quién es Data Intelligence. Bueno, podríamos ya empezar. Muy buen día. Sean todos bienvenidos a nuestro webinar sobre un panorama comunal para una gestión eficiente. Nos enfocaremos en ver y organizar mucho de qué es esto de la información que hay a nivel comunal, cómo hacemos para abordarla, cómo hacemos para tomar ciertas decisiones con respecto a nuestro territorio a nivel comunal. Y bueno, comentarles de que esta presentación va a estar estructurada con una introducción, un breve contexto de quiénes somos, también de qué es Data Intelligence y cuál es nuestra propuesta para una gestión eficiente a nivel comunal, ver cuáles son los beneficios también de nuestra, que le presentamos a ustedes como Data Intelligence, y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas que lo vamos a hacer a través de nuestros chats. Está el chat de preguntas y respuestas y el chat normal. Los micrófonos para una mejor comunicación van a estar cerrados, por ende, pues los chats a lo largo de toda la presentación ustedes pueden ir anotando sus comentarios, sus inquietudes,
sus interrogantes, que sin falta vamos a respondérsela al final de la presentación. Para saber quién es Data Intelligence, entonces vamos a presentar y comenzar este webinar con un video. En Data Intelligence presentamos un espacio para que puedas potenciar tu trabajo sin que tengas que sistematizar millones de datos por tu cuenta. Ya nos encargamos de eso. Múltiples fuentes y datos son recopilados para transformarlos en información bajo diferentes dimensiones. La información tiene que tener un contexto, una mirada que permita innovar. Te queremos acompañar en ese camino, de ver más allá de lo posible. Y con este video, de ver más allá de lo posible, es que un grupo multidisciplinario de profesionales empezamos a ver cómo hacer la forma de facilitar la visualización de la información, y por ende nuestro norte es desarrollar estos productos digitales bajo la modalidad de datos como servicio. Y ahí tratar de facilitar las respuestas con datos contundentes y de fácil comprensión, en pocos clics que le tienen que dar. Entonces nosotros compilamos y sistematizamos miles de datos en pocos clics y en pocos gráficos también. Entonces resaltar nuevamente de que nuestra propuesta viene de un equipo grande multidisciplinario, integrado por ingenieros, por desarrolladores web, informáticos, sociólogos, internacionalistas, ingenieros forestales, que todos estábamos pensando en cómo hacer para que esta cantidad de datos que se encuentra ahora vía web, cómo hacerla para que sea sencilla, comprensible y que de verdad facilite la toma de decisiones o las investigaciones, o cómo hacer para que cualquier persona pueda tener respuestas rápidas y fácil en pocos clics. Entonces, decirles de que nuestra propuesta es a través de colecciones. Tenemos colecciones dirigidas, por ejemplo, a periodistas, que es nuestra agencia de I, que tiene información de diferentes temáticas, y que eso facilita también tener reportes por tema y datos también por temas que sean fidedignos. Tenemos una información que es bien interesante, que es con respecto a glaciares, que vemos cómo los datos, cómo es el nivel de nieve dentro de nuestros glaciares en Chile. También tenemos diferentes tipos de temáticas y diferentes tipos de información que abordamos en diferentes maneras. Entonces, como que no solamente nos centramos en un solo tema, sino en diferentes tipos de temas. Y hoy nos vamos a centrar en nuestra colección de municipios. Decirles de que lo que hacemos es facilitar la visualización de los datos de manera que sea muy sencilla y fácil en gráficos interactivos, como lo podemos ver en las pantallas. No es solamente un tipo de formato de gráfico, sino en diferentes tipos de formatos de gráfico, que eso también facilita cómo acceder a la información y cómo también llegar a la información y entenderla de forma más rápida y amena. Entonces, veamos un poco qué es en nuestra página web, para que ustedes puedan ingresar al sitio. Y bueno, cuando ustedes ingresan a Data Intelligence Group, ustedes podrán ver que en nuestro inicio tenemos varios gráficos que son interactivos, si se pueden ver acá, y que pueden ver, por lo menos acá, es con respecto a los colegios, y podemos filtrar cuál es la comuna que quiero,
De allí tenemos un buscador que podemos colocar palabras clave y de allí nos puede dar la información que como Data Intelligence también tenemos, nuestra propuesta también como empresa, las diferentes colecciones que tenemos dirigidas para ustedes de las diferentes temáticas que a ustedes les interese, un video explicativo de también cómo nosotros abordamos temáticas actuales, por ejemplo la del COVID-19, todas las alianzas que tenemos cosas interesantes en nuestra página web y cuando van a nuestra página web hay un link que dice estadística y en ese link de estadística nos da gran cantidad de datos de diferentes temáticas de manera gratuita y que ustedes pueden acceder a ellas. Cuando se van al clic de colecciones, ustedes pueden ver cuáles son las colecciones en que hemos trabajado. Por ejemplo, está la del COVID, ingreso, la de violencia contra la mujer, está la de municipio, que hoy hablaremos de ella. Y si queremos algo de educación, pues también tenemos colecciones sobre educación y ustedes pueden ver las temáticas que tenemos. Si yo quiero conocer qué piensa Data Intelligence con respecto a ciertas temáticas, pues tenemos nuestro Data Lab, que nuestro Data Lab tiene temáticas y publicaciones como un blog que nosotros tenemos de diferentes temas de cómo lo abordamos y también de cómo ustedes, cuál es nuestra mirada y también es como bien descriptivo y bien informativo de lo que tenemos. Y uno bien interesante que quiero mostrarle de dentro de nuestra página web es nuestro sitio de webinars. En nuestro sitio webinar es bien interesante porque ahí ustedes pueden ir viendo cuáles son los próximos webinars que tenemos y también las grabaciones de lo que nosotros ya hemos hecho, ¿sí? Ya llevamos varios webinars realizados, entonces ustedes pueden acceder a ellos y ver también lo que hemos hecho y la programación. No dejar esta parte sin antes decirle de que este viernes a las 10 de la mañana también tenemos nuestro webinar sobre educación, entonces va a estar súper interesante para que no los pierdan. Regresemos entonces un poco a a este webinar y quisiera hoy presentarles a nuestro compañero Abner, especialista y profesional que nos va a dar una presentación con respecto a nuestra colección de municipios. Abner, bienvenido, dejo acá de compartir y bueno, Abner, todo tuyo. Muchas gracias, María Victoria. Muchas gracias a todos y a todas por atender este webinar. Bueno, como dice, ya me ha presentado María Victoria, mi nombre es Abner Jiménez y en este webinar vamos a compartir el trabajo que se ha hecho alrededor de la colección municipios. Vamos a hablar primero sobre análisis multidimensional para la gestión de información, para la gestión eficiente a nivel municipal. Luego nos centraríamos en los desafíos para la gestión de datos y acceso oportuno a la información municipal. Y finalmente pues mostraríamos la colección. Bueno, vamos a hacer durante la presentación que sea una presentación interactiva porque son muchos datos los que vamos a mostrar, mucho contenido para que ustedes puedan conocer de primera mano los beneficios que tiene trabajar esta información bajo un enfoque multidimensional. Bueno, voy a comenzar primero hablando sobre el tema de las dimensiones de desarrollo territorial. Cuando trabajamos en ámbitos de desarrollo de un territorio, necesitamos información para tomar decisiones en términos de políticas, en términos de focalización de intervenciones, desarrollar caracterizaciones que nos permitan hacer un uso más eficiente de los recursos municipales. Para eso y de manera simplificada podríamos agrupar este tipo de información que se necesita, estos ámbitos o estos sectores en cuatro. El primero, el ámbito social, el otro el ámbito ambiental, el ámbito económico y el político institucional.
Lógicamente, cuando entramos en detalle en cada uno de estos ámbitos, podemos tener muchas otras subdivisiones, pero para fines de poder llegar a tener una simplificación, en este caso los hemos dividido en estos 4. En el tema de la dimensión social, necesitamos información, por ejemplo, de información socioeconómica, relacionada con conocer dónde está la población, en qué cantidad, cómo se distribuye en el territorio, conocer características, por ejemplo, de las viviendas, de los servicios básicos, el tema de materialidad, y esas son informaciones bases que son las que normalmente y comúnmente usamos a partir de la información que nos vienen de los censos nacionales. También información sobre estadísticas vitales es importante para conocer cuál es la dinámica y la evolución de la población, cómo está creciendo la población en cuanto a los rangos de edad, la distribución de hombres y mujeres, y cuáles son esas proyecciones que se prevén en función de las dinámicas de crecimiento que son diferentes en cada comuna, en cada municipio. Otras informaciones relacionadas en la dimensión social, por ejemplo, el tema de la identificación o pertenencia a algún pueblo originario o pueblos indígenas. Esta es información también que es útil en muchas de las políticas estatales y municipales que se establecen. Luego, ya entrando al ámbito de salud, pues conocer un poco la cobertura de los servicios, cuáles son la accesibilidad a esos servicios por diferentes rangos poblacionales, cuáles son los presupuestos que se están invirtiendo, cuáles son las enfermedades, cómo se están atacando precisamente ahora en épocas de pandemia. Pues esta es una información que ha sido muy útil para conocer cómo ha sido la evolución, por ejemplo, de los casos, y todo esto es una información que es necesaria para poder gestionar y tomar las decisiones oportunas, ¿no?, para poder atender estos temas. Lo mismo en el tema de educación, las informaciones relacionadas a la cobertura, a las matrículas, a los presupuestos que se están asignando para el ámbito educativo, poder hacer relaciones entre este presupuesto y básicamente los cambios que se están viendo en términos de los rendimientos y la eficiencia del sistema. También información sobre violencia contra la mujer, en el caso de femicidios, violencia intrafamiliar, conocer cuáles son esos casos, dónde están ocurriendo, cómo están evolucionando, también es importante. Lo mismo en temas de delincuencia, para poder conocer cómo están evolucionando y cómo están creciendo también o reduciéndose estos casos. Y finalmente el tema de espacios culturales, y cuáles son las condiciones de esos espacios, qué facilidades dan para ciertos grupos poblacionales. Entonces, todos estos temas, si ya lo pueden ir visualizando, pues necesitamos diferentes informaciones, diferentes tipos de fuentes. Si nos vamos al ámbito ambiental, en muchos casos necesitamos información relacionada con las características climáticas, información sobre las temperaturas, precipitaciones, cómo están cambiando, cómo esos fenómenos del clima global también afectan el ámbito local, incluso a nivel de las zonas urbanas, ¿no? Y eso pues se combinan con diferentes fuentes de información satelital que se pueden utilizar para poder extraer informaciones y poder hacer análisis mucho más precisos. Lo mismo con la parte de la fisiografía, conocer un poco la información relacionada a pendientes, rangos altitudinales o información sobre suelo, cuál es el carbono orgánico en el suelo, cuál es el pH, cuáles son las características de estos suelos para poder desarrollar y planificar actividades productivas. Y luego tenemos otro tipo de información que es de mucha relevancia, por ejemplo en el caso chileno, que es el tema de incendios forestales, ¿no? En términos de conocer cuáles son esas dinámicas alrededor de los incendios. En la parte económica, conocer el tema de la infraestructura, telecomunicaciones, internet, el tema de transporte, cuáles son el tema de energía, dónde están estas plantas que se están activas, cuáles son esas capacidades para el tema de producción de energía, y lo mismo con el tema de las empresas, ¿no? En términos de empleo, volumen de ventas, distribuciones, y eso pues para caracterizar un poco la
la dinámica económica y finalmente el tema institucional, ¿no? Conocer cómo los presupuestos que están destinados para los diferentes ámbitos pues están evolucionando, cuáles son esas relaciones. Aquí ya se entra en un vínculo de relación entre la información de las otras dimensiones en el uso de los recursos municipales, en términos de administración, recursos humanos, incluso temas de gestión comunitaria, ¿no? Como el acceso a becas y otro tipo de informaciones. Entonces, como ven, necesitamos una diversidad de información y muchos teóricos en el término de desarrollo territorial pues hablan de los análisis multidimensionales donde tenemos que tener esas diferentes vistas de un territorio a partir de los datos, ¿no? Ahora, para poder llegar a esto, tenemos ciertos desafíos, ¿no? Hay ciertos desafíos que tenemos en términos de cómo podemos acceder a esta información de manera oportuna y que esté disponible para apoyar la toma de decisiones. Entonces, bueno, tenemos en el país diferentes fuentes de información, desde los datos del Instituto Nacional de Estadística, los datos económicos, estadísticas vitales, por ejemplo, a través del Ministerio de Salud. Tenemos información sobre telecomunicaciones que podemos conseguirla, por ejemplo, en la Biblioteca del Congreso o el Observatorio Cultural de Datos de Cultura, solo por mencionar algunas de estas fuentes, ¿no? Sin dejar de mencionar el Sistema Nacional de Información Municipal, que tiene información importante sobre el tema de gestión de los municipios. Entonces, estas informaciones tienen diferentes periodicidades de actualización, algunas son informaciones diarias, otras se actualizan anualmente, otras, como en el caso del censo, es a nivel intercensal, ¿no? En cada momento que se establece el censo. Entonces tenemos una diversidad de fuentes, ahora solo mencionando algunas, y el desafío es cómo entonces integramos estas múltiples fuentes de información para que puedan estar accesibles, procesarlas, ese volumen de información, de tal manera que esté disponible finalmente para el usuario pues en tiempo y forma, ¿no? En el sentido de que sea una información que esté en el momento que la requiero, ¿no? Para tomar las decisiones o el desarrollo de las acciones o focalización de intervenciones que sean necesarias. Entonces, en este proceso de la recopilación y el procesamiento y visualización de esta información en formatos adecuados, pues los desafíos están en temas de sistematización y análisis del dato, cómo reducir al máximo el tiempo de procesamiento. Bueno, necesitamos recursos humanos en cada uno de los ámbitos especializados para poder desarrollar las mejores visualizaciones y más adecuadas. Ahora pues necesitamos aplicar técnicas de inteligencia artificial para estar detectando cuándo los datos están disponibles para poder hacer las actualizaciones y por supuesto el tema del control de calidad, ¿no? Los datos vienen en diferentes formatos, a veces utilizan diferentes unidades, hay que estar homologando estas unidades y finalmente pues tener herramientas para que puedan visualizar de manera amigable. Y como decía María Victoria, esto es lo que nosotros hacemos. Tratamos de apoyar en estos procesos donde capturamos diferentes fuentes de información, múltiples fuentes de información. Al final desarrollamos ciertos códigos y algoritmos que nos permiten poder mantener actualizadas estas bases, estar desarrollando flujos que se repiten constantemente para poder visualizar esta información utilizando diferentes software. Solamente por decir algo, si yo necesito información satelital, entonces yo necesito software y algoritmos especializados para captar esa información, por ejemplo, de datos climáticos, temperaturas, índices de vegetación, y luego combinarlos con los datos locales para poder mostrar eso a nivel de una zona o a nivel de una manzana, por mencionar algo, ¿no? Pero ahora, si son datos ya alfanuméricos, básicamente necesitamos extraerlos, organizarlos, cruzarlos y de tal manera que queden disponibles para que ya puedan quedar listos para la visualización. Eso es lo que nosotros llamamos procesamiento en términos de Big Data, donde hay mucha información que se está generando y se utiliza pues el conocimiento especializado para luego poder mostrar ya estos módulos en reportes que están accesibles para los diferentes usuarios. Así, bajo esta dinámica, entonces hemos llegado a construir una serie de colecciones
en diferentes ámbitos, en términos de economía, información sobre glaciares, unas colecciones específicas sobre violencia contra la mujer, el tema de incendios, ingresos históricos, el tema de educación, que tenemos un webinar el próximo viernes, que adelantamos para invitarlo. Pero en este caso nos queremos centrar en la colección municipios, que básicamente es esas diferentes informaciones, cómo las podemos consultar directamente para un municipio específico, o sea, para cada una de las comunas chilenas, cómo podemos tener toda esta información accesible. Así que, sin más, quiero mostrarles entonces la colección municipios, que son básicamente 20 años de información de las 346 comunas de Chile, pero antes de entrar a mostrarles qué es lo que tiene esta colección, pues voy a pasar un video introductorio a esta colección. Ok, como han podido ver, esta es una plataforma informática donde se tiene disponible una serie de temáticas que son las que les he mencionado en inicio en la introducción sobre el análisis multidimensional, pero muchas otras, ¿no? Muchas otras, una estructura mucho más detallada que vamos a ir repasando en este momento. Por ejemplo, vamos a comenzar con los datos socioeconómicos. Aquí vamos a poder encontrar información sobre vivienda, sobre educación, sobre trabajo, inmigración, etnias, edad, sexo. Y sobre esta información pues está obtenida de la información del INE, del Instituto Nacional de Estadística, y es una información que se actualiza pues de manera intersexual. Entonces ahí vamos a poder encontrar ya información gráfica disponibles, son gráficos interactivos, como pueden ver acá. Por ejemplo, aquí tenemos la cantidad de viviendas por tipo de pared, solamente por mostrar un ejemplo. Entonces tenemos de hormigón, albañilería, forro, barro, y podríamos entonces ver en cada una de las unidades cómo se distribuye, y podemos seleccionar o utilizar diferentes filtros. Por ejemplo, aquí estamos viendo tanto la zona urbana, podemos ver solamente las localidades que corresponde a la zona rural, podemos ver solamente las zonas urbanas, o podemos ver todo, ¿no? Y de esa forma poder entonces revisar y consultar esta información, y luego si nos interesa un distrito en específico, podríamos entrar a este distrito y poderlo visualizar. Entonces este es el tipo de información y de interactividad que permiten estos gráficos, ¿no? Tenemos información sobre estadísticas vitales. Hasta ahora, bueno, solamente quiero recalcar que solamente estoy mostrando una gráfica de ejemplo para que ustedes vean la funcionalidad. Luego vamos a entrar a la colección para poder ver cómo está organizada la información en su totalidad. En estadísticas vitales, pues tenemos información del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Estadística. Aquí tenemos información sobre población, sobre área, igual edad, sexo, defunciones, nacimiento. Y aquí vemos que tenemos información histórica, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, el tema de la evolución de la población. Podemos tener, o sea, básicamente la información de cómo ha sido el comportamiento de la población, y podremos desarrollar mediante inteligencia artificial también las proyecciones, ¿no? Cuáles son las tendencias a partir de este comportamiento histórico. Aquí, por ejemplo, para hombres y también para
para el tema de la evolución de la población de mujeres, ¿no? Entonces, esa sería la forma en la que podemos visualizar esos datos. También nos permite poder ver la información por año, ¿no? Aquí podemos ver la proporción de población por rango de edad y podríamos entonces seleccionar un año específico y poder entonces directamente conocer cuál es la proporción, en este caso la cantidad más bien de población en cada uno de los rangos poblacionales a partir de la información del censo, ¿no? Otra forma que tenemos de visualizar esta información de población es a través de pirámides poblacionales, ¿no? Entonces podríamos ver cuál es la distribución tanto de proporción de hombres y mujeres, pero por rangos de edad. Ya se los mostré los gráficos de manera individual, pero aquí podemos ver tanto la distribución de hombres y mujeres y por cada uno de los rangos de edad y cómo han evolucionado en el tiempo, ¿no? Entonces aquí voy a cargar un ejemplo que tengo para la comuna de Iquique, donde podemos ver cómo es esa distribución desde el 2002 hasta el 2021 y cómo ha sido ese comportamiento, ¿no? Entonces aquí podemos ver a partir de cada año cómo ha ido cambiando la pirámide poblacional en cuanto a la distribución de hombres y mujeres por rango de edad en el tiempo, ¿no? Entonces ese tipo de visualizaciones que están disponibles a través de esta colección. Luego tenemos información sobre pueblos indígenas. Aquí podemos tener información sobre la cantidad de personas en una comuna que se identifican con un pueblo indígena en particular. Luego la misma distribución por sexo o también los grupos etarios, ¿no? Solamente para mostrar algunas gráficas que tenemos en estos ejemplos. Por ejemplo, aquí podemos ver la cantidad de personas, tanto de hombres y mujeres que se identifican con un pueblo indígena. En este caso vemos que las mayores se identifican con el pueblo mapuche y aquí vemos las cantidades. Ahora, si queremos ver la proporción de cuánto es esta población, pues tenemos gráficos que muestran también la proporción de estas personas que se identifican con este pueblo. Aquí vemos que el 77.9% que se identifican con el pueblo mapuche. Y luego tenemos otro tipo de visualizaciones, a veces de manera con fines de comunicación, a veces los gráficos es una forma de representar, pero también, por ejemplo, aquí vemos la cantidad de personas representadas de acuerdo al nombre y el tamaño del nombre pues representa cuál es donde hay más representación, ¿no? Entonces estas son tipos de visualizaciones que están disponibles para que se puedan utilizar para diferentes propósitos y para también tener una comunicación mucho más eficiente en ese sentido, ¿no? De los datos. En el tema de salud, pues ahí tenemos información sobre cáncer de cuello uterino, establecimientos de salud, incluso la información sobre farmacias, los programas de salud cardiovascular y el programa de VIH-Sida. Esta es información que viene del Departamento de Estadísticas, información de la salud. Y aquí, bueno, básicamente podemos ver la información de la misma forma como hemos mostrado ahora. Por ejemplo, aquí en este gráfico podemos ver los casos de cáncer de cuello uterino por Servicio Nacional de Salud en esta comuna, ¿no? Que se pueden ver cómo han sido pues en los diferentes años. En el tema de cultura, aquí podemos tener información de los espacios culturales, cuáles son las condiciones, por ejemplo, para acceso a discapacitados de estos espacios culturales, el estado de mantención, financiamiento, titularidad. Esto viene del Observatorio Cultural. Y podemos tener la información de la misma forma, ¿no? Con gráficos interactivos que nos muestran esas informaciones. Por ejemplo, aquí podemos ver que en esta comuna de Lo Barnechea, que estoy utilizando como para este ejemplo, aquí vemos que el 50% de los espacios culturales tienen acceso para discapacitados, ¿no? En el año 2021, y hay un 37.5% que no tiene y un 12.5% que no tenemos información. Ahora, ¿qué tipo de espacios son los que hay en la comuna? Bueno, vemos que hay 2 teatros, hay 2 centros de la cultura o casa de la cultura, 2 bibliotecas, una galería de arte y una sala de
de cine, ¿no? Ese es el tipo de información que podemos encontrar en estas secciones. Como repito, solamente mostrando un par de gráficos. Al final nosotros tenemos más de 500 gráficas y visualizaciones entre información gráfica y cartográfica que se pueden visualizar para cada una de las comunas. Por ejemplo, en el tema de telecomunicaciones podemos ver evolución de la cantidad de conexiones de Internet. Tenemos información sobre televisión de pago y conexiones de Internet. Esto es bastante obvio cómo ha ido el crecimiento, por ejemplo, de las conexiones de Internet fija, pero lo podemos ver ya con información numérica, ¿no? De cómo ha sido ese comportamiento, en contraste, por ejemplo, con los suscriptores de televisión de pago, cuál ha sido esa variación anual, ¿no? Y cómo ha ido a la baja en los últimos años, pero esto también permite poder tomar ciertas acciones, ¿no? En términos de las tendencias sobre el tema de la infraestructura, en términos de telecomunicaciones, dentro de las comunas o municipios. Les decía también que tenemos información de violencia contra la mujer, aunque hay una colección específica para esto. En este caso hemos integrado estas informaciones dentro de la colección municipios sobre femicidio, violación, violencia económica y violencia intrafamiliar. Y esta, bueno, viene del Servicio Nacional de Mujer y Equidad de Género y el Centro de Estudios y Análisis de Delitos de la Subsecretaría de Prevención de Delitos. Tenemos información desde 2008 hasta el 2001 y según la ocurrencia de los casos se van mostrando pues las informaciones, y en unos casos pues tenemos información anual. Podemos tener la información a nivel de detalle de cada uno de los casos de acuerdo a los que se están reportando, ¿no? Incluso pues, la podemos asociar para ver información de cuál es el medio donde se ha publicado, ¿no? esta información. Y tenemos también un poco el tema de las tendencias, ¿no? Ya aquí en este caso lo podemos ver a nivel de trimestre, cuál ha sido la tendencia de denuncias por violencia intrafamiliar entre el 2005 y 2021 y cuál es la tendencia en este caso de esta comuna. Información sobre tránsito también. Esto, bueno, es información que viene del Instituto Nacional de Estadísticas y podemos ver la evolución del número de licencias que se tienen. Bueno, son gráficos que van en la misma lógica, ¿no? De mostrar por año cuál ha sido el comportamiento. Aquí podemos ver por cada uno de los tipos de licencia. Esto nos da las posibilidades en todos los gráficos de mostrar una categoría o las diferentes categorías que queremos observar y poder ver su evolución, ¿no? Bueno, algo que no he dicho es que esta información aquí podemos ir viendo en cada gráfico. Podemos ver entonces cuál es el nivel de la colección, que es para gobiernos locales. Aquí dice la comuna, que es lo que estamos viendo, el periodo, y las descripciones con sus fuentes, ¿no? Y eso está disponible en cada uno de los gráficos que se están y representaciones que se están mostrando. Ya entrando al tema ambiental, aquí tenemos información, por ejemplo, de incendios relacionados, obtenidos de la Corporación Nacional Forestal, y aquí tenemos información sobre daños, superficies de incendios, ocurrencias, ¿no? También por temporada. En este caso de los incendios, pues se distribuyen por temporada. Aquí podemos ver entonces en las diferentes temporadas cómo ha sido el número de incendios, cómo han ido evolucionando. Aquí aparecen en rojo pues donde hay los incendios, donde han habido más incendios en cada una de estas temporadas en esta comuna. Pero a veces nos interesa no solamente ver la cantidad, sino la dimensión del daño, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, la evolución de la superficie afectada. Aquí sí podemos ver que hay diferentes años donde hubo un número que se va por encima del promedio, que es lo que estamos mostrando acá. La temporada 2015-2016 es donde más hubo una superficie quemada mucho más alta, ¿no? En ese caso. Bueno, con el tema de energía hay información que viene de la Comisión Nacional de Energía. Aquí podemos ver al año 2021, por ejemplo, cuáles son las centrales. En este caso, en este municipio, pues hay una central que es una central de energía renovable. Y podemos ver entonces la capacidad, y en este caso pues es una energía hidráulica, y podemos ver entonces cuál es la capacidad
que tienen esa planta, ¿no? En este caso, esa central. Luego tenemos información sobre empresas. Aquí tenemos información sobre trabajadores, empresas, ventas anuales. Esto viene del Servicio de Impuestos Internos. Aquí podemos ver en este ejemplo tanto el tema del número de empresas como las ventas anuales. Voy a pasar acá. Por ejemplo, aquí podemos ver cuál es por cada año, cuál ha sido el número de empresas. Y aquí podemos ver el tamaño en función del indicador de UF. Y aquí podemos ver entonces desde el 2005 cómo se ha ido incrementando el número de empresas en función del tamaño de las ventas. Aquí se pueden ver estas que están aquí que son sin ventas, que son normalmente las empresas nuevas que se van incorporando cada uno de los años, ¿no? Podemos ver también las ventas anuales en UF por rubro. En cada uno, aquí vemos por ejemplo en esta comuna la actividad de financieras y de seguros que representa el 43%, y en el caso del comercio al por mayor o al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas representa el 20% en este caso, y la actividad inmobiliaria 11%. Así que esa es un poco la forma en que podemos ver las diferentes posibilidades de visualización de información. En el tema de delincuencia, ahí podemos tener información sobre que proviene del Centro de Estudios de Análisis de Delitos de la Subsecretaría de Prevención de Delitos, y tenemos datos desde el 2008 hasta el 2020, y aquí tenemos información sobre procedimientos, delitos, proyección de delitos, delitos de homicidio, delitos de robo y violencia, delitos de violación, y podemos ver también siempre la información histórica en cuanto a su evolución en la cantidad de denuncias, por ejemplo, en casos policiales, aprehensiones, denuncias y detenciones, y cómo ha sido su comportamiento histórico y su tendencia, ¿no? Y de la misma forma poder ver la previsión en términos de cuál es la evolución y previsión de denuncias, y en función de esta tendencia poder hacer la previsión o proyecciones de lo que se esperaría si se siguen basado en este comportamiento histórico, ¿no? A partir de las informaciones. Aquí se está mostrando la información por trimestre. Luego también tenemos información más desde el punto de vista cartográfico. Esto es lo que yo les decía, que es información que producimos directamente extrayendo información de datos satelitales. Y aquí tenemos información sobre suelo, fisiografía, clima. Aquí solamente por mostrar un ejemplo de qué forma es que mostramos esta información. Tenemos una malla de puntos de muestreo de 1 kilómetro para todo el país, y al final podemos entonces extraer información específica para cada uno de esos puntos. Aquí estamos mostrando por ejemplo los datos de altitud, y además de tener la información de manera cartográfica, también podemos ver la información a nivel de estadísticas, ¿no? Que podemos ver en este caso los rangos de altitud, pero en este caso podemos ver cuál es la elevación mínima, la media y la máxima. Entonces tenemos la información cartográfica acompañada de datos de forma gráfica. Luego, ya entrando al tema de gestión de información municipal, aquí hemos obtenido toda la información que tiene del Sistema Nacional de Información Municipal, y aquí sí tenemos información sobre el tema de las coberturas de salud, establecimientos, presupuestos, tanto para el tema de salud como el tema de educación, ¿no? En este caso, aquí podemos ver el tema de salud, aquí podemos ver la información de educación. En el caso de educación tenemos información de matrícula, asistencia escolar, establecimientos, y información interesante sobre el tema de los presupuestos, ¿no? Aquí puedo mostrarles, por ejemplo, cómo es el presupuesto de salud municipal según la fuente de origen, si es un aporte municipal, si es un aporte del Ministerio de Salud, y además de tener la información específica del presupuesto, cómo se puede relacionar, por ejemplo, en este caso, el presupuesto municipal vigente con la cantidad de médicos. Esto nos permite ir viendo también un poco la eficiencia de la inversión pública en términos de hacer ese tipo de comparaciones. En este caso podemos ver la tendencia del crecimiento del presupuesto, y también cómo ha sido la tendencia en este caso también de la cantidad de médicos. Ya si vamos al ámbito de educación es lo mismo.
Aquí podemos ver la proporción de alumnos retirados, cómo ha sido ese comportamiento, ¿no? Por centro de establecimiento municipal en esta comuna, tanto en la enseñanza básica como en la enseñanza media. Y además de eso, pues podemos ver también la relación entre el número de alumnos y número de docentes por aula. Solamente por mostrar algunos ejemplos, y como he repetido en esta presentación, aquí está la información de las fuentes y las descripciones de cada uno de esos gráficos. Luego en el ámbito de administración y finanzas, también aquí podemos ver toda la información sobre balances, egresos, ingresos, presupuesto, y podemos también obtener esas comparaciones gráficas, ¿no? En términos de poder conocer, por ejemplo, cuáles son los ingresos percibidos, los gastos de vengados y las balanzas, ¿no? Donde hay unas balanzas positivas y negativas al ver la información en los diferentes periodos, ¿no? del analizados. Luego tenemos información sobre recursos humanos. Aquí tenemos información sobre funcionarios municipales principalmente. Aquí hay diferentes temas. Uno de los más relevantes, por ejemplo, tiene que ver con el tema de profesionalización, el nivel de profesionalización. Aquí podemos ver cuál es la tendencia de profesionalización del personal del municipio y poder ver la previsión, ¿no? En términos de proyecciones, como ya hemos visto en otros casos, o el caso de la participación femenina, en el periodo 2008-2020. Aquí podemos ver la proporción de mujeres, tanto del total de funcionarios municipales, mujeres en escalafón o profesional y directivo, con relación al total de los funcionarios municipales. Entonces podemos ver ese comportamiento y esas tendencias. Y finalmente, para estos ejemplos podemos mostrar el tema también de gestión de comunitaria y social en términos de becas entregadas, capacitaciones, pensiones, subsidios, y de la misma forma pues conocer esta forma de representar, por ejemplo, la cantidad de becas entregadas por tipo, ¿no? Si son becas de enseñanza básica, enseñanza media, o becas de la Presidencia de la República, cómo ha sido ese comportamiento, o por ejemplo el tema de los subsidios entregados, ¿no? Dentro de esa comuna, y subsidios eléctricos, de agua potable, en zonas rurales, en zonas urbanas, o subsidios únicos familiares. Así que ese es un poco solamente para mostrar un vistazo. Yo sé que ha sido bastante información, pero quiero mostrarle de que también el acceso a la información, yo solamente quiero dar un vistazo muy rápido, pero podemos ver que ya cuando accesemos a las colecciones, aquí ya estoy dentro de la colección de municipio. Tenemos unos menús que los podemos ir viendo de acuerdo a la estructura, y aquí podemos ver para cada caso toda la información disponible, ¿no? que está disponible. Y así podemos ir entrando a cada menú y podemos ver toda la información y los gráficos que están disponibles. Yo solamente le mostré un par, pero aquí pueden ver de que hay mucha información relacionada con cada uno de los temas que estamos viendo, ¿no? Aquí solamente estoy en gestión municipal de la salud, pero si vamos, por ejemplo, violencia contra la mujer, podemos ver mucho más detalles de lo que yo les he mostrado. Pero para que no si alguien ya está buscando una información específica, esta puede ser una forma, pero estamos hablando de análisis multidimensional y queremos llegar lo más rápido a la información que queremos ver. Aquí les puedo mostrar, por ejemplo, si yo estoy analizando, por ejemplo, me interesa conocer cómo está la distribución de la cobertura de educación parvularia y qué tan accesible está. Yo puedo entonces utilizar el buscador, escribir la palabra de lo que estoy buscando, del análisis que estoy buscando, y aquí me aparecen los resultados. Y aquí directamente puedo ir, por ejemplo, en este caso vamos a ver, es que este tipo de información no se los he mostrado en los ejemplos, que es distancia de establecimientos de educación parvularia. Entonces podemos entrar directamente acá y ya podemos ver un mapa donde nos muestra dónde están los centros de educación parvularia y las distancias a estos centros, ¿no? Aquí podemos ver que se concentra en este caso de la comuna en este sector, y aquí están en distancia entre 0 y 799, y ya las más distancias están a más de 3 kilómetros. Pero si yo me interesa una comuna en específico, una manzana, perdón, en específico, bueno, yo quiero ver en este sector que estoy aquí, ¿a qué distancia estoy del centro más cercano?
Bueno, aquí me dice, en esta zona que estoy acá, la distancia mínima es de 169 metros, la distancia máxima 319 y la media de 226, ¿no? Ahora, si me voy ya a otro sector, por ejemplo, a este sector de esta parte aquí, entonces me dice, bueno, aquí estoy más de 1 kilómetro de distancia, ¿no? Entonces podemos ver de manera visual que básicamente los centros de parvularia, pues estos sectores son los que están más accesibles, los otros están un poco más alejados. Pero bueno, vamos a regresar haciendo nuestro análisis y vamos a ver entonces, quiero descargar este mapa porque se lo quiero mandar a alguien. Bueno, puedo descargarme un mapa en formato PDF y esto entonces me da el mismo mapa, pero ya lo puedo descargar a mi computadora para poderlo entonces ver cuál está la concentración de los rangos de distancia dentro del centro urbano, ¿no? En ese caso. Entonces yo puedo descargarme este mapa y poderlo abrir ya dentro de mi computadora y poder tener acceso a esa información, ¿no? Bueno, pero además no me interesa solamente conocer la distancia, sino quiero ver cuál es la cobertura de viviendas que están en esos diferentes rangos de distancia. Bueno, pues puedo ver un gráfico relacionado con esos rangos de distancia y podemos ver aquí que la mayor parte de las viviendas están a más de 1 kilómetro. Hay 1.408 viviendas, que es la minoría, que están entre 12 y 100 metros, pero los demás ya están en otros rangos mucho más distantes. Pero bueno, no me interesa solamente ver el tema de viviendas, también quisiera ver la población, que en este caso a los de parvularios entre 0 y 5 años, por rango de distancia, ¿no? O sea, ¿dónde está esa población de 0 a 5 años con relación a esos rangos de distancia? Y aquí podemos ver entonces esa información que aquí tenemos. Básicamente el 31% está a más de 2 kilómetros de esta población de 0 a 5 años. Y luego tenemos ya solo un 4.1% que está en el rango entre 12 a 100 metros, ¿no? O sea que está más cercano. Y así podemos ir relacionando las diferentes variables que están mostrándose. Y por eso les digo, podemos buscar de esa forma o puedo buscar, por ejemplo, en el tema de salud. Y aquí vamos a encontrar toda la información que está asociada, por ejemplo, para el tema de salud, ¿no? Y aquí está toda la información disponible que está en temas de morbilidad, personal de salud municipal, o sea, todo lo que les he mostrado está disponible y accesible directamente acá, ¿no? En este caso. Por ejemplo, si queremos ver la población de tercera edad de distancia a los servicios de salud, en este caso, ¿no? Aquí podemos ver el gráfico y podemos ver no solamente en el caso de servicios de salud, sino servicios de salud, servicios de educación superior. Aquí podemos ver cada variable con diferentes tipos de acceso o cercanía a diferentes tipos de instalaciones, ¿no? Aquí me interesaba el tema de salud. Aquí vemos que la mayor parte del rango de población está cercano a los centros de atención de salud. Pero lo mismo tenemos para cada uno. O sea, aquí tenemos mapas y gráficas de distancia carabineros, educación básica, educación parvularia, que ya les mostré, y sitios de interés poblacional, sitios turísticos. Solamente para que se hagan una idea de los tipos de análisis que podemos ir haciendo, ¿no? En este caso, ¿no? Aquí podemos ver lo mismo de la población por rango de distancia, que era el gráfico que le había mostrado para parvularia, pero aquí sí específicamente para los centros de salud vemos que la mayor parte de la población está en la distancia entre 24 y 500 y 500 y 1000, ¿no? Esto es, y así podemos ir viendo pues una serie de informaciones que están disponibles ya por casos específicos, ¿no? Por ejemplo, cantidad de establecimientos de salud por comuna, relación entre propuestos de gastos municipales en la comuna, para los diferentes temas. Ahora, todo esto se accede a través de esta colección que se adquiere mediante las suscripciones a nuestro servicio, pero quiero finalizar de que si ustedes quieren empezar a explorar la información que tenemos en la página web, si entran a Data Intelligence Group, tenemos una sección de estadísticas donde aquí tenemos un innumerable número de recursos gratuitos, ¿no? Disponibles. En la colección principal, si yo me voy aquí, voy a ir nuevamente a la búsqueda,
solamente para... Aquí ustedes van a ver que para cada municipio tenemos la información ordenada. Aquí voy a decir que me muestre todo. Aquí ponemos una serie de filtros. Aquí tenemos 544 resultados, o sea, 544 vistas directamente para este municipio. O sea, gráficos de diferentes tipos que podemos ver solamente para esta comuna, ¿no? Bueno, solamente para mostrar un ejemplo. Pero cuando nos vamos aquí a la parte gratis, ustedes tienen muchos resultados que pueden acceder. Vamos a buscar lo mismo. Vamos a hacer, por ejemplo, salud. Aquí podemos acceder en el buscador gratis, aquí sin ninguna suscripción, simplemente ustedes van a buscar acá y aquí tenemos muchos gráficos de manera gratuita para diferentes comunas que pueden comenzar a explorar, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, voy a seleccionar el territorio de Chillán y aquí puedo ver cómo ha sido, por ejemplo, el proceso de vacunación de COVID. Este es un tipo de gráfico que está disponible tanto en la colección de suscripción, pero aquí está de forma gratuita para que ustedes lo puedan visualizar. Y así pueden encontrar una serie de datos que están disponibles de forma gratis desde esta página, ¿no? Desde la página principal en la sección de estadística. Así que eso, tenemos las opciones de poder utilizar de manera gratis navegando, o podemos entrar a la colección adquiriendo una colección mediante una suscripción, que ahora María Victoria nos va a explicar, pero para cerrar solamente diría, para decir por qué deberíamos acceder a una colección como la de colección de municipios. ¿Por qué deberíamos de suscribirnos a esto, no? Primero, porque nos permite reducir tiempos en investigación y búsqueda y verificación de análisis de datos, disminuir costos en la reducción de tiempos de investigación, tenemos las plataformas actualizadas, transparencia en el uso de las fuentes, ahí le estamos indicando en cada gráfica qué fuente estamos utilizando, tener la información oportuna, tener en cuenta que tener datos no es lo mismo contar con la información. O sea, yo puedo bajarme una tabla de Excel, puedo bajarme un shapefile, un mapa de una plataforma, pero luego necesitamos integrarlos como los ejemplos que hemos mostrado ahora, ¿no? Y tener esa visión global de las distintas áreas, hacer esas comparaciones, hacer ese enfoque multidimensional que nosotros hemos hablado, y de esa forma tener una gestión mucho más eficiente y poder desarrollar las acciones de manera informada, ¿no? Toma de decisiones informadas basadas en datos. Yo por aquí me quedo y le cedo la palabra a María Victoria para que continuemos con lo programado. Adelante. Muchísimas gracias, Abner. Y nada, acá quisiera compartir un poquito más con respecto a cuáles son los beneficios entonces de suscribirse a Data Intelligence y también cuáles son las dificultades que Abner muy bien nos presentó. Vemos que a nivel de municipio hay N cantidad de información que es difícil tenerla en un solo lugar. También vemos que hay diferentes tipos de información que también es difícil y que se requiere una tecnología y un conocimiento específico para sistematizar y compilar esa información. También el peso de los archivos muchas veces limitan nuestra tecnología, la que tenemos al alcance. Y bueno, nos toma bastante tiempo compilar y dejar sistematizado con un solo formato los diferentes tipos de archivos que encontramos en las páginas web, y que hay veces que requieren tener conocimiento en otros tipos de tecnología para poder facilitar esta información a nuestros jefes o a los tomadores de decisiones o a nuestros informes que tenemos. Y los beneficios que tenemos al suscribirnos en Data Intelligence a nivel de municipio, como bien lo dijo Abner, también es un tema de optimización de tiempo, de recursos, ver que en un solo gráfico tengo bastante información que es bien interactiva y que eso puede facilitar también la toma de decisiones y también el accionar dentro del territorio. Y vemos que hay gran cantidad de información de temáticas variadas dentro de esta colección de municipios y que realmente facilita mucho esta búsqueda de información de diferentes dimensiones, como bien lo dijo Abner. También
esto nos puede complementar nuestra información y quizás podamos volvernos una herramienta que sea amena para ustedes, que sea sencilla para ustedes, y en eso pensamos todos los días. Entonces, como que viendo cuánto cuesta, primero enfatizar que tenemos información gratuita, como bien lo dijo Abner y también lo puse al principio en nuestra página web de Data Intelligence Group, está acceso gratuito a múltiples gráficos. Si soy estudiante o si soy algún investigador que necesito esta colección, pero que no me da el presupuesto que voy a presentar a continuación, por favor conversémelo. Y esta colección a nivel de un municipio me cuesta $500 mensual por la gran cantidad de información de datos que tengo. Si hay una persona que necesita tener 2 municipios, por decir algo, y que necesito comparar datos, podemos conversarlo, ese trabajo también lo hacemos, y si me dice, mira, yo realmente trabajo a nivel nacional, pero necesito toda esta escala de información que hay, eso podemos hacerlo, también podemos conversarlo, es un gran desafío para nosotros, pero nos encantan los desafíos. Y si alguien tiene una inquietud en decir, mira, yo necesito, o sea, algo como la colección de municipios, pero más chica, porque realmente necesito solamente información en la dimensión ambiental, por decir algo, bueno, conversémoslos también, ¿sí? A nosotros nos encanta el diálogo y por ende podemos conversar y dialogar con respecto al tema del presupuesto, incluso si vemos que dentro de nuestras municipalidades esto puede ser una herramienta de vital importancia para la toma de decisiones locales y mejorar la gestión a nivel municipal, pero el presupuesto acá estamos viendo, dialoguémoslo, ¿sí? Y ahí podemos ver muchas opciones. En Data Intelligence tenemos varias opciones y que pueden interesarles, así que podemos dejar un espacio abierto para algunas preguntas, comentarios, inquietudes. Los chats están abiertos, dejaré algunos minutitos. Para que puedan escribir en los chats las preguntas, la información que requiera o alguna duda que quedó con respecto a la presentación que hizo Abner. Ahí dejamos los chats de preguntas y respuestas abiertos y el chat normal, ahí pueden escribir. No sé si hay alguna. O qué les pareció, si les pareció interesante, o algún comentario de algún aporte que ustedes piensen que podría estar y que podría incorporarse también, pueden dejarlo ahí en el chat y lo podemos dialogar. Gracias, Ignacio. Sí, Ignacio dice, si se quisiera uno que es de datos relativos al sector salud con respecto a una región, podemos conversarlo, Ignacio. Eso sí es posible hacerlo. Sí, para una sola área específica, en una sola región, sí, sí podemos hacerlo. De hecho, las otras colecciones, por ejemplo, claro, por ejemplo, hay otras colecciones que es de la región comunal, por decir algo, Araucanía, por lo menos la colección de cáncer de cuello uterino, yo lo quiero solamente en la colección de la Araucanía y ahí puedo ver como esas, a nivel de comuna, pues, pero solamente de esa región. Eso lo podemos hacer también para el tema de salud, o si dices, bueno, yo quisiera ciertos datos que lo veo en diferentes lugares, pero lo quiero en uno solo, por lo menos datos en el sector salud, de diferentes temas en el sector salud, bueno, podemos conversarlo, podemos tener una reunión y podemos hacerlo. Sí es posible hacerlo. Así que muchísimas gracias, Ignacio, por tu pregunta. También lo podemos hacer dividido, o sea, la región, y que lo puedas ver en comuna, también lo podemos hacer. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o inquietud o comentario? Bueno, si surgen algunas interrogantes, antes de terminar, solamente quiero dejar por acá que vean nuestros datos.
Mi número de teléfono también que es más 569-7152-2375 o maria.victoria@dataintelligencegroup.com. Allí nos pueden escribir, o a Silvia Valdés también, o nuestros contactos en la página web también nos podrían escribir. Y nosotros estaremos contactándonos con ustedes también para enviarles nuestros links de toda esta información que le hemos dado hoy. Así que también tendremos ese contacto. Y bueno, si hay alguna otra interrogante, pues también pueden dejarla, mandarnos por nuestros correos, también podrían hacerlo. Si más adelante quedo con alguna dudita, pero quisiera conversarlo con alguien, también estamos siempre disponibles para contarlo. Y antes de despedirnos, que no sé, Abner, por favor, para despedir a para no demorarnos más. Gracias María Victoria, gracias a todos por atender el webinar. Como decía María Victoria, estamos trabajando constantemente en estos procesos y estamos abiertos a poder dar las soluciones que más se adapten a las necesidades, ¿no? En términos de lo que ustedes necesitan. Así que allí están los datos de contacto y con gusto podríamos ir conversando en esas soluciones que se requieren, y recordarles también que tenemos toda la parte gratuita dentro de nuestro sitio web para que puedan entrar y empezar a explorar toda esta información y nos van haciendo las consultas en función de lo que se requiere. Muchas gracias por su atención. Sí, muchísimas gracias a quienes se quedaron hasta el final, y también muchísimas gracias a todos quienes nos ven por nuestras redes sociales. Nada, les deseamos un grandioso día, que sea efectivo, y esperamos sus contactos. Así que nada, que tengan un maravilloso día. Hasta luego, feliz tarde. Hasta luego, Claudio, muchas gracias. Jaime, hasta luego. Muchísimas gracias por la asistencia.